Ingeniero Osiris de León, lo primero es preguntarte por qué tantos temblores de tierra en la zona del Caribe. Pero ahí al lado, yo necesito que me digas por qué aquí no se da, a partir de esa realidad, no se dan entrenamientos, no se hacen simulacros, como la pregunta que se han hecho mucho en estos días, o sea, ¿qué usted debe hacer antes, durante y después de un temblor de tierra? Sí, pero hay un asunto de educación y de condicionamiento mental para no hacer lo que le pasó a algunos compañeros a las 7:12 del miércoles 1 de febrero en el aire, que se vieron escenas tan dramáticas que daban risa. Hablemos de eso, Osiris de León. Mire, Pablo, vamos a comenzar con lo último que tú acabas de señalar. Educación para el condicionamiento del cerebro humano. Tu cerebro tiene que actuar en función o de razonamiento, que es tu cerebro prefrontal, tu córtex, o de miedo o ataque, que es tu cerebro límbico, tu cerebro primitivo. Siempre que tú te sientes amenazado, lo más probable es que tu cerebro prefrontal se desconecte. Y comienza a actuar el otro que te manda a correr. Te manda a correr o te manda a atacar, dependiendo de si él entiende que puede atacar o no. Es la reacción como animal. No, reacción animal. Es así. El animal sabe. Sí. O sea, si el pánico se adueña de ti, tú sales corriendo, sin saber qué está pasando. Tú sales corriendo. Explotó algo por ahí, la gente sale corriendo, no sabe por qué, pero salió corriendo. Entonces, ¿qué ocurre con el sismo? El sismo en un territorio sísmicamente activo tiene que obligar a educar a la población. Te puedo decir que hace un par de años, o poco más de un par de años, el Ministerio de Educación me pidió que le grabara un par de programas que entraron en la categoría de... Las cátedras. Las cátedras. Cátedras magistrales y ciudadanas. Sí. Que era para estar disponible para todos los niveles de la escuela. Sí, una excelente, Primaria, claro. Excelente idea. Eso no está en uso. Se grabaron 2 cápsulas que no le costó, por mi parte, 1 centavo al Estado. Lo que yo hice fue una colaboración. ¿Cómo que no se está aplicando? No. Pero eso supone que está grabado y para presentárselo a los muchachos. Pero la página no se ve disponible. Y la gente me dice que no la ve disponible. La idea era que en cada curso, cada semana, esa capsulita articulada entre un profesional del área y 2 niños. Sí. Para hacerlo manejable para los niños, en lenguaje para niños. Y que el niño aprendiera desde temprana edad. Pero tú estás seguro, perdóname la interrupción, pero tú estás seguro que las cátedras ciudadanas, que fue un gran acierto de la gestión anterior, no se están ofreciendo. Alguien me dijo que no estaban disponibles en la web, que no estaban. Entonces, yo voy a llamar a... Es importante chequearlo. Y si no están, que las pongan, porque se hizo para eso. Entonces, si el niño aprende qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico, él sabe cómo reaccionar al momento de un evento sísmico. ¿Qué ocurre con esto? Hay algo que es muy particular. Te dicen cada año, se va a hacer un simulacro. Ojalá tú consigues las imágenes del simulacro para que tú veas que la gente viene saliendo como si saliera del final de la misa en la iglesia. Caminando tranquilo, conversando. Eso no es un simulacro. Un simulacro es que se planifica y de repente nos dicen a nosotros, salgan corriendo que está temblando la tierra, y tenemos que provocar una reacción similar a la real, aunque sea ficticia. Pero no que nos vayan a decir, vamos a hacer un simulacro aquí, Pablo, con los camarógrafos, el director, a las 11, y vamos a salir caminando y vamos hablando del juego de béisbol de ayer. No, eso no es un simulacro. Simulacro es tú simular las condiciones reales que se pueden dar al momento de un terremoto, con miedo, con pánico, con ruido, con sirena, con cosas que luce que está cayendo, para que la gente entrene su cerebro. Porque la idea no es intimidar al ciudadano, es que después que tú lo has hecho 3, 4, 5, 6 veces, ya tu organismo sabe qué hacer, porque tu cerebro toma el control. Está condicionado. Está condicionado. Condicionamiento. Alguien... Exacto. Mueve rápidamente su mano frente a tu cara y hay una reacción instantánea tuya de defenderte y tú no supiste cuándo lo hiciste. Tú vas en la carretera conduciendo y tú ves un animal que va cruzando, un gato, un perro, un caballo, y tú inmediatamente frenas sin darte cuenta, aunque tú vayas conversando con otra persona que va en tu auto. Ese tipo de reacción reflejo, tú tienes que producirla
en todos los ciudadanos, porque este es un territorio donde tú has tenido 10 grandes terremotos desde 1562 hasta el 2021. Y la historia te dice, donde hubo terremotos en el pasado, habrá terremotos en el futuro, porque son cinturones sísmicos activos y eso no se detiene. No se va a detener. ¿Pero qué explica que las fallas donde estamos nosotros se muevan tanto? Y una más peligrosa que otra. Las corrientes convectivas magmáticas y la longitud de rotura. Vamos al paso, espérate. Tradúceme eso. Te fuiste profundo. Rápido. Sí. Esa corriente de lava derretida que tú tienes allá abajo, que arrastra las capas de la corteza terrestre, que hace que choque, se va a mantener por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, porque este planeta tiene 4.567 millones de años. Y para que se enfríe ese núcleo y desaparezcan los terremotos, tú necesitarías otros 5.000 millones de años. En consecuencia, comparado con la vida del ser humano, es descartable eso. Es decir, esto te va a seguir ocurriendo por los siglos, donde quiera que tú lo has visto. Claro. El planeta está cartografiado en los cinturones sísmicos. Eso está conocido. Tú nunca vas a ver un terremoto, por ejemplo, en Miami, en New York. Tú vas a ver temblores pequeños, que son de relajación en zonas interiores de placa tectónica. Pero tú nunca vas a esperar en Nueva York, ni en Boston, ni en Carolina, ni en Miami, lo que sí tú esperas en Los Ángeles, en San Diego, en San Francisco. Eso es el tipo de fallas que está Claro, debajo. porque del lado oeste de Estados Unidos, tú tienes la placa del Pacífico que penetra por debajo de la placa de Norteamérica, acumula energía y cuando rompe, la levanta y ahí es donde viene el sismo. Pero tú no tienes esa situación del lado este. Pero la costa este no sufre lo que sufre la costa oeste de Estados Unidos. Pero algo parecido a eso es lo que explica la situación del Caribe. Claro. Entonces, ¿por qué si tenemos esa situación científicamente demostrada? No es una opinión, ni una especulación científica. No se actúa en consecuencia. Eso debía ser. El gobierno central, no importa cuál sea el partido político, ni cuál sea el presidente, debía asumir ese tema como prioritario en la agenda. Pero un tema de fuerzas de la naturaleza. Fíjate que inclusive con el tema meteorológico, a veces somos un poquito displicentes, no le prestamos mucha atención, que viene un ciclón, una tormenta, no. Fíjate que una lluvia de 4 horas, el 4 de noviembre, nos inunda la ciudad y nos convierte todo en un caos. Y nos encontró no preparados, siendo nosotros un clima tropical, con vientos alisios, y que tú sabes que entre mayo y diciembre te vas a tener siempre mucha lluvia. Entonces, frente a los fenómenos de la naturaleza, tormentas, huracanes, terremotos, maremotos, tú tienes que estar preparado. Recuerda que el terremoto del 4 de agosto de 1946 generó un tsunami que barrió a Matanzas, mató casi a todo el mundo en Matanzas, aunque tú no lo encuentras publicado en las crónicas ni en los periódicos, porque el régimen no lo permitió, porque ya traía el problema de San Zenón. Y como San Zenón destruyó Santo Domingo, ahora el régimen no quería que se dijera que un terremoto destruyó. Dice, Dios no está conmigo, no está con mi gobierno, y la gente se lo podía tirar a la calle. Dice, no, frenen la información. Ahora, si tú conoces el historial sísmico y tú sabes que de las 14 fallas sísmicamente activas que tú tienes, hay dos que tienen potencial para devastar una ciudad y que en el pasado te han devastado a Santiago, a La Vega, a Matanzas, a Cabo Haitiano, a Port-de-Paix, a Molle San Nicolás, a Asua. Asua fue destruida con el terremoto 1751. Puerto Príncipe ha sido destruida 2 veces, 1770 y el 2010. Y la zona del Ecay y Jeremí fue impactada el 14 de agosto del 2021. Y tú viste lo que pasó en Puerto Rico. Cuando tú tomas la imagen, tú te das cuenta que este territorio que une Jamaica, la isla Hispaniola y Puerto Rico, viniendo de oeste a este, está limitado por 2 grandes trincheras. Una trinchera al norte, que al norte de Puerto Rico se llama Fosa de Milwaukee, al norte de nosotros se llama Fosa de la Hispaniola, y más allá se llama Fosa de Caimán, y al sur que se llama Fosa de los Muertos o Trinchera de los Muertos. Cuando tú lo ves en una perspectiva tridimensional, es como si fuera una larga cordillera donde viene Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, levantado, y todo el resto son fosas. ¿Por qué son fosas? Porque la fosa norte
es la zona donde la placa tectónica de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe y te genera una depresión profunda. La segunda fosa más profunda del planeta Tierra es la fosa de Milwaukee, que tiene 8.605 metros de profundidad. Que a propósito, aclararle a la gente que no es verdad que la isla se va a hundir ahí. Nunca, eso no va a ocurrir. Lo que comparan son las áreas. El área es más grande que el área de la Hispaniola, pero eso no quiere decir que se va a hundir, porque estamos montados sobre un macizo de roca que llega hasta el centro de la Tierra. Ahora, del lado sur, esa falla viene desde la zona fronteriza entre México y Guatemala, atraviesa Jamaica, atraviesa la península sur de Haití, pasa por Puerto Príncipe, por Jimaní, por Duvergé, por Barahona, entra al mar en Barahona y pasa al sur de Azua, sur de San Cristóbal, sur de Baní. Por eso fue a 37 kilómetros de la costa Esa falla que produjo ese temblor que te sacudió a ti en la mañana del día 1 de febrero, es la misma falla que generó el terremoto de Puerto Príncipe. Osiris, Voltaire, un amigo tuyo, decía que los pueblos, como los hombres, solo aprenden sufriendo. Esa es una cita que yo utilizo muy frecuentemente. Ahora, yo creo que en el caso dominicano el asunto es tan grave que ya ni siquiera sufriendo y padeciendo aprendemos. El asunto es grave. Mejor nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Yo casi tengo la respuesta, la sospecho, pero debo hacértela porque me causó risa, pero también me preocupó un poco por la contundencia con que se hizo la afirmación. Te pregunto, ¿existe en el mundo tecnología avanzada que pueda hacer que un país provoque un terremoto? La ciencia ya permite eso, como permite tantas cosas. Mira, tú sabes que esa pregunta me la hizo CNN a raíz de aquel gran terremoto de Haití, 12 de enero, que es el segundo terremoto de más muertes en el planeta Tierra, 316.000 muertes. Entonces mucha gente comenzó a decir desde ese momento que ese terremoto había sido provocado porque Haití era un problema social para algún país poderoso de la región y que era mejor salir de eso. Y miren, si realmente existiera ese mecanismo de emisión de ondas para generar una vibración del suelo que termine en un terremoto, no tendríamos necesidad de articular soldados para mandarlos a la guerra. Simplemente con mandarle un terremoto al país enemigo ya habríamos ganado la guerra. Y sería fácil enviarle un terremoto a Moscú, uno a La Habana, uno a Caracas, uno a Teherán y resolvemos el problema de los enemigos. Pero usted no se ha dado cuenta que los terremotos son en California, en Los Ángeles, en San Diego, en Seattle. O sea que los daños están en el área donde usted entiende que hay el arma para provocar los terremotos. Entonces no tiene sentido y ahí la gente reaccionó, dijo, sí, es verdad. ¿Qué vínculo hay entre Japón y Estados Unidos? Amistad, no hay enemistad. ¿Y por qué hay tantos terremotos entonces en Japón? O sea, ¿qué razón hubiese tenido Estados Unidos para provocar un terremoto en Turquía o en Nepal, un país pobre? No, en lo absoluto. Es decir, los terremotos se producen por fuerzas internas de la Tierra y no hay ni habrá un mecanismo para tú lograr vencer la masa de inercia de toda esa masa de roca que se mueve por cientos de kilómetros. No. La verdad que esto de las redes sociales ha sido un gran invento y ha ayudado y te ofrece toda la información del mundo, pero junto con la información ha provocado que una especie de reconocimiento mundial a la ignorancia. Nunca se había militado con tanta fortaleza en la ignorancia. Es un derecho, como yo digo a veces, hay gente que el derecho a la ignorancia es un derecho constitucional, pero señor, no lo ejerza con tanta contundencia. Claro, caramba. Se convierte en desafiante. Desafíen el conocimiento. Google desafíen está ahí, la ciencia. la madre Google está ahí. Otra cosa, ¿tiene algo que ver? Te voy a hacerte la pregunta, pero ¿tiene algo que ver el cambio climático con los terremotos? En lo absoluto. El cambio climático es externo, el terremoto es interno. Y muchas veces le digo a la gente que es la diferencia entre una fiebre que tú tienes y el calor que hace. El hecho de que esté haciendo mucho calor en la 27 con Churchill no quiere decir que tú tienes fiebre internamente, aunque tú te estás quemando del calor, pero es un calor externo que no afecta a lo interno. Y el hecho de que tú tengas fiebre y que tú estés en Alaska, no quiere decir que porque tú estás en Alaska con la temperatura en 20 grados bajo cero o 30 grados, la fiebre desaparece.
Una cosa es el problema interno de la fiebre, que tú lo asocias ahora con el terremoto, que es la fiebre interna del planeta Tierra, y otra cosa es el calor externo, que tú lo asocias en la Tierra con el cambio climático. El cambio climático es una alta concentración de dióxido de carbono en los niveles altos de nuestra atmósfera que bloquea la salida de la radiación solar reflejada al final del día, se te queda esa energía residual y el planeta se va calentando. Así Pero no tiene nada que ver. La temperatura externa promedio en el planeta es 15, 16 grados Celsius. La temperatura interna en el planeta, en el núcleo, es 5.500 grados Celsius. Por tanto, 15, 16, 18, 20, 30, vete al desierto del Sahara, 55 grados Celsius, no afecta en lo más mínimo a 5.500 grados Celsius que tú tienes en el núcleo de la Tierra. Que ese es otro tema. Es increíble cómo a la fecha está en cuestionamiento los poderes del cambio climático. Es una cosa, una discusión, pero terrible. Estamos llegando al final, pero no puedo terminar sin hablar con el Osiris de León, que se preocupa por la polis. Es decir, por la política, vista la política como lo que fue alguna vez, ¿no? La ciencia no solo del saber, sino del servicio. Así es. Administrar la polis, pero a partir de ofrecer el servicio a los demás. Así es. ¿Cómo se siente Osiris de León en esa función de dirigente político, ahora que hasta inauguraste un partido? Por favor. Me siento como me he sentido en esta entrevista contigo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Un aporte a la sociedad a nivel de conocimiento. Fíjate que hablamos del tema del Ministerio de Educación, las cátedras ciudadanas y cómo eso puede formar el conocimiento en los jóvenes. Entonces, eso mismo tienen que hacerlo los partidos políticos. El papel de un partido político tiene que ser eso, compartir conocimiento. Tú quieres saber, en materia de agricultura, si el país va a tener capacidad o no para atender la demanda de alimentos por los próximos 10, 15, 20 años. Para de lo contrario, tú comenzar desde ahora con las políticas públicas para incrementar la producción de los principales rubros que tú necesitas para satisfacer la demanda, para que no te suba el precio y no haya un estallido social. Pero vamos a ver el tema del agua potable. ¿Qué garantía tienes tú? Tengo yo, tiene quien nos ve ahora, de que en 20 años va a tener agua permanente en su casa, si hoy día ni siquiera la tiene? Y el liderazgo político no está debatiendo ese tema. Yo estudiaba en Elisa, era un joven, cuando se dijo aquella frase: las guerras del siglo XXI serán por acceso al agua. Acceso al agua. Así. O sea, hace 50 años que se sabe. Claro. Yo que he representado al país en múltiples foros mundiales con el tema del agua, te puedo decir que he visto discusiones agrias entre israelíes y palestinos por el tema del agua. Porque los israelitas dicen, el agua del río Jordán es de nosotros. Y los palestinos dicen, no, es de nosotros y ustedes se la han cogido. Y tú ver ahí, y tú como moderador de un panel, intervenir para llamar a la calma, porque está viendo que el tema se sale de control. Porque es un tema que viene de atrás. Claro. Como el agua es escasa, el agua del río Jordán es muy escasa, no es el río Yaque de aquí, ni es el río Nilo de Egipto, entonces se pelean por el agua. Sin embargo, tenemos el tema Artibonito, el río Artibonito, que está de tema de conflicto. Que aquí, como tenemos tanto tema de conflicto, porque Haití tiene una presa en el Artibonito, que es la presa de Peligre, y cuando República Dominicana habla de construir una presa en el Corte 1, o en el Corte 2, o en Pedro Santana, Haití dice no, porque esa agua viene para acá, entonces si tú la represas ya no me llega aquí. Y hay un conflicto donde organismos internacionales intervienen a favor de Haití y en contra de República Dominicana. Osiris, como yo lo sospechaba, un inmenso placer, además un placer especial, porque a mí me encanta hablar con la gente que tiene calidades para aportar, Pablo. Que ojalá que tu participación en la política, que yo me imagino que, porque te he visto en esa misma línea, sea tan positiva como en la geología, en el sentido que vengas tú y tus compañeros a aportar. Y a mejorar el discurso político que cada vez se va degradando. Así es. Entonces, te felicito y gracias por aceptar esta entrevista. Gracias inmensa a ti y gracias al pueblo dominicano por permitirnos esta conversación tuya y mía con todos ellos. No se diga más. Muy buenas noches o muy buenos días si está en los Estados Unidos.